control de Amén. se barata toda obra del enemigo. Aleluya. Hay poder en tu gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gracias, Señor. Bendito Dios. Seguimos en Efesios. Aleluya. Que comenzamos el jueves pasado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria bueno, Señor. Llegamos en el versículo 15, vamos del 15 hasta el 23. Leemos alternadamente. Gracias, Señor. Maravilloso Dios. Gracias. Amén. Amén. Efesios, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23, leemos alternadamente. ¿Amén? Tiene por título el espíritu de sabiduría y de revelación. Esa es la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Todos juntos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Entonces, si la hermana me puede poner el mapita para ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Allí vemos los viajes de Pablo. Mi alma te alaba. Aleluya. Pablo en su segundo viaje misionero sale, ¿no es cierto?, de Antioquía, porque primero salió por acá, ¿no es cierto?, el primero. Sale de Antioquía y se acuerdan que habla, ¿no es cierto?, como que él quería ir a Éfeso, aunque no nombra a Éfeso, pero nombra a la provincia, es cuando dice, y el Espíritu no se lo permitió, y él quiso ir, y el Espíritu no, entonces él agarra por arriba, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y llega a Filipos, amén, que está... Filipos está por allá. Sí, arriba. Sí, allá. Entonces se va para allá, a Filipos. Pero cuando regresa, él regresa para acá, ¿no es cierto? Entonces llega a Éfeso, que está acá. Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo que él se proponía, ¿no es cierto?, que no lo dice la palabra, él llega a Éfeso y allí entonces se funda la iglesia. Él estuvo pocos días, poco tiempo allí en Éfeso, amén, pero deja Priscila y Aquila, él regresa porque él quería estar en Jerusalén para una fiesta, ¿no? Pero deja Priscila y Aquila y allí en su tercer viaje misionero él vuelve a Éfeso, ¿no? Y ahí está un tiempo largo en Éfeso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Y vimos nosotros en el capítulo 1, cuando empezamos el capítulo 1, ¿no es cierto?, que la iglesia que estaba en Éfeso, Efesios se llaman los hermanos, ¿no es cierto?, los habitantes de esa ciudad, son los Efesios, pero la iglesia es Éfeso, gloria al Señor, es lo que está en el territorio, ¿no es cierto?, de lo que hoy sería Turquía. Antes la Biblia se le llama esa zona Asia Menor, ahora es Turquía. En ese lugar, en esa zona, ¿no es cierto?, están las 7 iglesias que nombra Apocalipsis, están allí, hay ruinas, y ahora para junio estaban programando un viaje a Turquía, no sé qué iba a pasar con estos ríos que hay, por esa zona,
amén, pero había un viaje visitando las 7 iglesias del Apocalipsis. Sí, pero no sé qué iba a pasar con eso, yo estaba haciendo propaganda. Fue una iglesia muy importante, ¿no es cierto? Gloria al Señor, y vimos, ¿no es cierto?, otros días que en esta carta, a diferencia de la mayoría de las cartas que Pablo escribe a la iglesia, que siempre era con motivo de exhortación para corregir algo, ¿no es cierto? Pero en Éfeso, ¿no es cierto? Pablo alaba a la iglesia, ¿no es cierto? Por su gran amor, por su misericordia y por el amor que había entre los hermanos y el amor que había a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Por eso después vemos, hermano, que allá en el Apocalipsis, ya cuando, ya llegando al año 100, amén, de la era cristiana, cuando Juan el apóstol, ¿no es cierto?, le escribe a las iglesias, y a la iglesia de Éfeso, Dios le reclama que había dejado su primer amor. Acá Pablo alaba el amor que había entre los hermanos, ¿no? Y cómo servían a Dios, ¿no es cierto? Porque amaban a Dios, pero tienen que servir a los hermanos, porque ese es el amor a Dios. Nosotros no podemos decir, amo a Dios y me desintereso de mi hermano, no. El amar a Dios se demuestra amando a los hermanos, amén, porque a Dios no le vemos, pero a nuestros hermanos sí, gloria al Señor. Pero pasan los tiempos y la iglesia seguía trabajando, arduo trabajo, dicen, ¿no es cierto?, y tenía paciencia y todo, pero había perdido ese amor, ¿no es cierto?, que tenía cuando Pablo escribe esta carta, gloria al Señor. Y es una carta, ¿no es cierto?, que trata temas, ¿no es cierto?, de doctrina, ¿no es cierto?, del Evangelio, gloria al Señor, y se le llama, ¿no es cierto?, la reina de las epístolas, se llama esta, porque habla, es muy profundo el tema, ¿no es cierto?, que Pablo trata acá, amén, de hacerle ver a los efesios y a nosotros el propósito que Dios tiene al salvarnos, hermano. Gloria al Señor, no solo librarnos del infierno, amén, porque a veces dice, bueno, Dios me salva, pero ¿me salva de qué? De las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Entonces, Señor, el salvarnos nos libra de la muerte eterna. Pero Dios tiene un propósito mucho más sublime, un propósito más grande, ¿no es cierto?, al salvar al ser humano. Y en esta carta, amén, Pablo explica, ¿no es cierto?, el propósito de Dios al salvar al ser humano, ¿no?, al cambiar el corazón del pecador. Gloria al Señor. Y los primeros versículos, ¿no es cierto?, de esta carta, Pablo expone, amén, gloria al Señor, la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario y lo que hace, lo que quiere hacer, amén, el propósito de Dios con los salvados, amén, gloria al Señor, aleluya. Y esa obra, ¿no es cierto?, es la obra del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Él comienza aquí en el versículo 3 del capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 13 y 14 señala la obra del Espíritu Santo y habla del Espíritu Santo, que dice que es las arras, amén, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, que nosotros somos salvos, pero todavía esa salvación no está concretada efectivamente, ¿no es cierto? Somos salvos por fe, caminamos como salvos, amén, gloria al Señor. Pero el que nos ve de afuera no tiene diferencia con aquel pecador, amén, porque es algo ya en nuestra alma, somos redimidos. Y el Señor dice que puso en nosotros el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es la salva de nuestra salvación, es el anticipo, es la garantía, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios. Y ese Espíritu Santo es lo que es glorioso y es maravilloso, como se manifiesta en la iglesia, en los hijos de Dios, es solamente un poquito, amén, de lo grande que será en los cielos, esa manifestación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces Pablo, en estos versículos, hermano, aleluya, de que hemos leído ahora, él empieza diciendo, por esta causa, es decir, relacionado con lo que les vengo diciendo, como que Pablo dijera, por esta causa, es decir, que tiene relación lo que va a decir ahora con lo que dijo anteriormente, de la obra del Señor en nuestras vidas, ¿no es cierto? Gloria a Dios, de lo que Dios se propone, amén, hacer con los hijos de Dios, hacer con la iglesia,
gloria al Señor, por esta causa, también yo, Pablo incluyéndose, ¿no es cierto? Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dos cosas, ¿no es cierto?, que Pablo sabía de los hermanos de Éfeso. Pablo se acuerda que en esta circunstancia Pablo estaba preso. Y qué precioso, hermanos, uno saber el contexto, ¿no es cierto?, de la situación de Pablo. Porque uno puede pensar, Pablo tuvo muchos momentos, ¿no es cierto?, de mucha libertad, de victoria, ¿no es cierto? Y aún ahí preso él se sentía victoria. Y podía, porque digo, ¿qué haríamos nosotros en una situación así, hermano? Preso, ¿no es cierto? Por predicar el Evangelio. Bueno, hermanos, ustedes saben que yo estoy preso, por favor oren por mí, no soporto esta situación, que Dios me saque de aquí, porque yo soy su siervo. Creo que vivíamos así nosotros. Sin embargo, Pablo, en la situación que estaba, oraba por la vida espiritual de la iglesia, por los hermanos, ¿no? Y reconociendo, porque sabemos que Pablo de sus prisiones, él enviaba cartas, muchas de sus cartas son enviadas de la prisión, pero también él recibía, hermanos, y esos hermanos que iban de distintas partes, ¿no es cierto?, del mundo conocido en aquella época, les llevaban noticias a Pablo, así como le fueron con noticias de los Gálatas, le fueron con noticias de los Corintios, ¿no es cierto?, así también algún hermano apareció aquí en la cárcel y le contó cómo estaban los hermanos de la iglesia de Éfeso, y Pablo se alegró, amén, gloria al Señor, aleluya, y entonces, por eso él dice acá, habiendo oído, alguien fue y me contó, hermano, cómo estaba la iglesia, cómo eran los hermanos. Dice, de vuestra fe en el Señor Jesús, la creencia, la fe en el Señor Jesús, ¿no? Y dice, de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué quiere decir acá vuestro amor para con todos los santos? Vuestro amor por los hermanos, por la obra, por la iglesia, se preocupaban por los hermanos, por ganar almas, por llevar la palabra a los perdidos, ¿no es cierto? Por esa causa, por esa razón, dice Pablo, aquí en el 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice acá, y qué precioso, hermano, que él no tiene, porque a veces como que hay como un recelo en nosotros, yo no voy a decir que estuve orando por... Hay una victoria, por ejemplo, una respuesta del Señor, y a veces estamos como cortos de decir, yo estuve orando por eso, no para vanagloriarse, sino para ver, ¿no es cierto?, que Dios responde la oración de sus hijos, amén, gloria a Dios. Y Pablo dice acá, aunque las noticias eran buenas, ¿no es cierto?, porque a veces también tenemos la tendencia a si está bien y oro. Sin embargo, las noticias que Pablo tenía de la iglesia era que estaban bien, que estaban bendecidos, que estaban llenos de amor, que demostraron ese amor hacia los hermanos, pero sin embargo Pablo seguía orando por ellos porque las cosas de Dios, hermanos, nunca nos llenamos de Dios, nunca estamos completos, siempre hay algo nos falta, siempre hay cosas para saber, amén. Y eso es lo que Pablo da a entender acá, dice, a pesar de que sabía de la fe que tenían ellos, a pesar de que había amor en la iglesia, y habiendo amor en la iglesia, las demás cosas se superan. Habiendo amor, por eso dice la palabra, ¿no es cierto?, que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando flaquea el amor, ¿no es cierto?, cuando el amor decae, surge, ¿no es cierto?, y vemos, porque a veces están, pero el amor como que cubre, ¿no es cierto?, como que no nos deja ver, pero cuando flaqueamos el amor, resurge y vemos todo mal. El hermano está mal, que las cosas se hacen mal, que todo mal. Y a veces el problema está en nosotros. Yo digo que Dios nos ayude, ¿no? Gloria al Señor. Y esta iglesia, Pablo veía que había amor, pero él no cesaba de dar gracias por eso, de orar por ello. Amén. Y una de las cosas que vemos, hermano, que siempre uno tiene que estar orando, ¿no es cierto?, por uno mismo, por los hermanos, porque siempre estamos necesitados, ¿no es cierto? Nunca vamos a estar completos ni nunca vamos a ser perfectos. En un momento u otro el enemigo ataca, toca, ¿no es cierto? Y quiere trastornar. ¿Y a quién más va a querer el enemigo perturbar si una iglesia que tiene fe y que ama a los hermanos? Eso es lo que el enemigo quiere meter, ¿no es cierto? No lo vemos, pero él anda allí, ¿no es cierto?, queriendo traer disensión entre hermanos, malentendido, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cuánto logra el enemigo cuando se le da lugar? Amén, que Dios nos ayude. Y Pablo, conocedor de todo eso, hermano, amén, dice, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él, orando, ¿no es cierto? Después, más adelante dice que de rodillas lo hacía, ¿no es cierto? Dando gracias a Dios por la vida de esa iglesia, por los hermanos, ¿no es cierto? Pero seguía pidiendo más, amén. Y dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria al Señor. Seguía pidiendo para que Dios siguiera completando la obra. Alabado Dios. Aleluya. Y eso es lo maravilloso, que Dios siempre tiene cosas nuevas que hacer. Y a veces hay cosas, necesitan estar en nuestras vidas, que impiden que Dios pueda obrar como Él quiere. Estamos impidiendo, ¿no es cierto?, que la mano de Dios opere en nuestras vidas. Y Pablo, ¿no es cierto?, oraba para que Dios se revelara. Amén, dice, de espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría? ¿A qué se referirá Pablo cuando habla de espíritu de sabiduría? ¿Qué piensan, hermano? ¿Sabiduría para qué? Para la palabra. Esa es la sabiduría. Espíritu de sabiduría es la sabiduría para poder aplicar la palabra a nuestras necesidades. Porque no quiere decir que solo se conozca, porque muchas veces conocemos la palabra, la citamos de memoria. Pero el espíritu de sabiduría es más profundo. Es saber aplicar esa palabra, esa verdad, a la situación que estoy viviendo, al problema. Ese es el espíritu de sabiduría. Que Dios nos ayude cuánto necesitamos. ¿Cuántas situaciones hay cotidianamente en el hogar, la familia, el trabajo, en tantas áreas, ¿visto? En el servicio al Señor? Hay dificultades y uno tiene que pedirle al Señor, dame sabiduría para actuar en esta situación, esa sabiduría de Dios, aplicando la palabra, aplicando la verdad de la palabra. ¿Amén? ¿Y cuánto tiene el Señor en su palabra? Es algo maravilloso, hermano, ¿no? Que uno a veces nos quedamos cortos, o uno personalmente, no nos escudriña tanto, nos trata de poner por obra realmente la palabra, pero para cada situación el Señor tiene allí la solución, tiene una palabra, ¿no? Y eso es lo que Pablo pide, ¿no? Que Dios les dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. Hoy en día, hermano, la palabra revelación está muy de moda. Todo el mundo quiere tener espíritu de revelación. Y todo el mundo quiere revelar. Y me acuerdo que en algunos lugares hay gente que tiene miedo de aquellos que se llaman profetas, ¿no es cierto? Porque tiene miedo que le saquen los trapitos al sol y que empiece a ver. Pero no es ese espíritu que Pablo nombra acá. Es espíritu de revelación en la palabra. Por eso dice, sigue, ¿no es cierto? Que de espíritu de revelación en el conocimiento de Él. A ver, que sea revelado realmente el conocer a Dios, la palabra de Dios. No esa revelación que a veces raya con el chusmerío. Y eso no es de Dios. Muchas veces, ¿no es cierto? Me acuerdo que una vez este año, ¿no? Me contaba un hermano que ya partió con el Señor, pero él tenía hijos que eran policías en el tiempo de la dictadura, cuando no se podía tener reuniones. Entonces la policía salía por las calles donde había una reunión, pues si entraba. Y muchas veces eran reuniones en casa de familia, reuniones evangélicas. Pero esos policías le contaban que conocían la palabra, y ellos le contaban al padre, y se dijo un chusmerío, porque dice que se revela el Espíritu Santo y que profetiza, pero se empezaron a sacar las cosas así públicamente, y las cosas del Señor no es así, no es para avergonzar. Si Dios revela a alguien una situación de un hermano, no es para avergonzarlo públicamente delante de la iglesia, es para hablarle. Mira, hermano, tal cosa, ¿no es cierto? Pero no es para avergonzar. Y a veces la gente interpreta, piensa, bueno, que Dios me revele, que Dios me revele. Acá es bien clarito, ¿no es cierto?, la palabra, que Dios nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Para eso mismo, para corregir las cosas falsas. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos cuide. ¿Alguien quiere, hermanos, aportar algo? Alabado sea el Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Se dice en la verdad de Dios, por ejemplo, algo que haya que corregir, como hoy la lectura que decía, no, si alguno ve a un hermano que tiene un pecado que no será de muerte, ¿no?
puede hablar, pero siempre es con la verdad, es en lo bueno, en lo de Dios, aunque sea complicado, pero si es de Dios, sale lo que Dios quiere. Amén. Pero a lo que voy es que no se hace públicamente, ¿no es cierto? Para avergonzar. Me acuerdo que una vez en una iglesia apareció un profeta, ¿no es cierto? Él era muy usado por Dios. ¿Cómo se llama el profeta? Soler. Genial. Y él vio muchas cosas, pero a todos los hermanos que él le habló de parte de Dios los llamó aparte. No los avergonzó, ¿no? Me acuerdo que en aquella iglesia no se predicaba en contra así de las caravanas y cosas así, pero era una hermana que pasó al frente y le habló y dijo, ¿por qué tú pones caravanas si sabes que a mí no me gusta? Pero ella después lo contó, pero no que él le dijo fuerte para que todos escucharan. Y otras cosas más, ¿no? Me acuerdo que habló a varios allí, pero todos estaban medio con susto y empieza a hablar, pero que Dios no ayude porque Dios no es así. Dios quiere siempre nuestro bien. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el verdadero espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Amén. También la palabra revelación, ¿no es cierto? También Apocalipsis, en muchas Biblias, el nombre Apocalipsis, en muchas Biblias dice revelación. ¿Amén? Porque revela acontecimientos futuros. ¿Amén? Gloria al Señor. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que busquemos, amén, que Dios nos revele de su palabra y conocer más a Dios, ¿no? Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esa palabra alumbrando, ¿no? Habla, ¿qué es lo que alumbra? La luz. La luz es lo que alumbra. Nuestro entendimiento, ¿cómo estaba antes? En tinieblas. Amén. Y viene esa luz y alumbra el entendimiento. Qué precioso, ¿no? Y vieron que dice en un proverbio, ¿no es cierto? Que dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y además nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, ¿no es cierto?, redimidos por la sangre de Cristo, nuestra luz tiene que ir en aumento. Nunca podemos decir, ya lo sé todo, ya lo comprendí todo, ya no tengo nada que aprender. A veces hay gente que dice, ¿qué me vas a decir de la Biblia? Yo ya la sé toda. Siempre tenemos que aprender, hermano. Entonces, ese entendimiento tiene que ser cada día y ir alumbrándose como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo el día va a ser perfecto? Cuando lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Amén. Con un propósito. Para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Qué precioso, hermano. Que podamos conocer a Dios, buscarle, pedirle al Señor. Así como Pablo oraba por la iglesia tiene que orar por sí misma y por los demás, ¿no es cierto? Y el propósito es, ¿no?, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Hay algo glorioso en el llamamiento del Señor. Todos los que estamos acá hemos sido llamados por el Señor. Nos llamó para salvarnos, para librarnos de las consecuencias del pecado, pero hay algo más sublime, hay algo más alto, ¿no es cierto?, que es, amén, aleluya, el propósito de ese llamado, a la esperanza que nos hacemos. Qué maravilloso es la esperanza que Dios ha puesto en su corazón. Hay tanta esperanza, amén, de las cosas de Dios. Tito habla de la esperanza bienaventurada refiriéndose a la venida de Cristo. Esa es una de las cosas, amén, de esperanza que tenemos, que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero hay muchas cosas que traen esperanza a nuestro corazón. Esperanza, ¿no es cierto?, de una justicia eterna. A ver, vemos tantas cosas malas en este mundo, ¿no?, pero tenemos esperanza y un día va a haber justicia. Amén. Aleluya. Hay tantas cosas, ¿no es cierto?, que la gente sufre, ¿no?, pero un día se va a terminar ese sufrimiento. Es la esperanza que nos ha llamado, pero quería concretarse porque gente como que dice, no, tengo esperanza que todo va a ir mejor. ¿Cuántas veces pasan? Y a veces hasta gente creyente, no, esto va a pasar y va a ser mejor. Pero en este mundo no podemos esperar, no podemos tener una esperanza de que este
mundo mejore. No va a mejorar, quisiéramos, pero este mundo no va a mejorar. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de nuestra está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es, ¿no es cierto?, que tenemos que llegar a tener esa esperanza, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Amén. Para poder resistir las cosas malas, porque si no, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Si tenemos la esperanza en este mundo, nos podemos desanimar. Si tenemos la esperanza de que nos van a aumentar el trabajo, o que vamos a tener un trabajo mejor, o que vamos a comprar esto o lo otro, y no se cumple, ¿cuántos hay que se desaniman? Y dicen, en el Evangelio me mintieron, pero la esperanza verdadera está en las cosas de arriba, están las cosas del cielo. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Aleluya. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Somos herederos. Amén. Gloria al Señor. Somos herederos de las cosas del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben qué también, hermanos? Qué maravilloso que nosotros como pueblo de Cristo, como la iglesia del Señor, nosotros somos la heredad de Dios. Qué maravilloso es eso, ¿no? Porque nosotros nos podemos gloriar y tener esa esperanza de que somos herederos, que el Señor tiene algo maravilloso para nuestras vidas. Aleluya. Pero también, hermano, la palabra de Dios nos muestra que Dios a nosotros nos tiene como su heredad. ¿Y qué? Uno puede decir, ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Para ser tan importantes para ellos, pero somos la heredad de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Él habló, ¿no es cierto?, en los versículos anteriores del poder de Cristo, ¿eh? Del poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que ese mismo poder que operó en Cristo levantando del cielo de los muertos, opera en nuestras vidas también. Ese poder, ¿cuántas veces estamos como teniendo un Dios chiquito, un Dios que no puede? Pero hermano, qué maravilloso, cuánto nos falta abrir nuestro entendimiento a las cosas de Dios para saber que el poder de Dios es tan grande, que está a disposición de su iglesia. Y a veces, ¿cuántas veces no suceden cosas grandiosas? No es porque no haya poder en Dios, sino que está en nosotros en creer en ese poder. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Ese poder, ¿no es cierto?, que operó en nosotros, amén, cuando... Ese mismo poder que operó levantando a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en nuestras vidas cuando viene y nos liberta. Es el poder que liberta al borracho de la bebida. Es el poder que liberta, ¿no es cierto?, al ladrón de ese vicio de robar, ¿no es cierto? Es el poder, ¿no es cierto?, que transforma a una persona adulta, fornicaria, en un santo. Es el poder que resucitó a Cristo. Y ese poder sigue a disposición. Para cuántas cosas tenemos necesidad en nuestras vidas, en el hogar, en tantas cosas, y está este poder a disposición. Amén. Y dice que cuando habla acá, ¿no?, puede decir la supereminente grandeza de su poder. Supereminente es una palabra, es superlativo, algo grandioso, ¿no? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Porque no es para el mundo, es para los que creen. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuánto, hermano, cuánta verdad hay en este versículo? ¿Cuánto poder encierra este versículo, hermano, que uno tiene que apoderarse, ¿no?, de esa promesa del Señor, ¿no?, de ese poder de Dios? ¿Cuánto lo necesitamos en nuestras vidas, hermano? Amén. Gloria al Señor. Ese poder, porque uno puede pensar, hermano, y reflexionar en el poder de Dios cuando el Señor estaba allí en la cruz, ¿no es cierto? Y dio su vida y el Señor lo resucitó. Nadie puede hacer eso, ¿no es cierto? Qué grande ese poder, porque ese mismo poder está a disposición de su iglesia. Y Pablo, ¿no es cierto?, ora y nosotros tenemos que orar por nosotros mismos y pedirle a Dios por nuestros hermanos que Dios nos despeje la mente y podamos entender ese gran poder que está a disposición nuestra. ¿Cuántas veces nos sentimos impotentes ante un problema de una familia que uno va a visitar, de hermano o de quien sea? Problemas que dicen que esto cómo, pero Dios tiene poder, hermano. De alguna manera necesito creerle a Dios que Él tiene poder. ¿Cuántas veces nos parecen imposibles situaciones, ¿no es cierto? Y, ¿cómo hago? ¿Cómo sale esta persona, esta situación, este problema? Pero es
poder levantó a Cristo entre los muertos, está a disposición, hermanos, amén, para que uno eche mano, ¿no es cierto?, de esa misericordia de Dios y ese poder que Dios tiene para obrar y operar, amén, milagros y maravillas. Y dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ese poder, ¿no es cierto?, resucitó a Cristo y lo elevó al cielo. Y nosotros todavía no estamos en el cielo, ¿no es cierto? Pero ese poder tiene la facultad, hermanos, de levantarnos, amén, de la necesidad, del problema, amén, gloria al Señor, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por cuántas cosas el Señor pasó antes de llegar a la muerte, y llegó a la muerte, y resucitó, y Dios le levantó y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Hermano, y que Dios nos ayude a nosotros, hermano, que hemos tratado de perseverar por todo el tiempo que llevamos en el camino del Señor, perseverar siendo fieles del Señor. El Señor no va a hacer excepciones, el Señor nos va a levantar, nos va a sentar en los lugares celestiales, hermano, amén, gloria al Señor. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Después más adelante, en este mismo libro de Efesios, ¿no es cierto? Pablo habla, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 6, versículo 12, de las potestades, amén, y da aquí a entender, ¿no es cierto?, que hay en los aires, ¿no es cierto?, fuerzas de las tinieblas que están allí, hermano. Pero están por encima de nosotros, pero están debajo de Dios. Y Dios le dio autoridad sobre todo eso, hermano, ¿eh? Le dio autoridad, ¿no es cierto?, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y ahí, hermano, uno como que hay ¿cómo se le llama? Como distintas clases, ¿no es cierto?, de demonios, y atacan, ¿no es cierto?, porque son enemigos de Dios y son enemigos del pueblo de Dios, y hay distintas rangos, jerarquía, ¿no es cierto?, de demonios que están allí, y nosotros por nuestras fuerzas no podemos luchar contra ellos. Ellos vienen y atacan su vida, atacan su familia, tanta cosa, ¿no es cierto?, pero recordemos el poder que tiene el Señor, amén, por medio de ese poder, amén, somos más que vencedores, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios tiene todo el poder, amén, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, el otro día, amén, que hay muchas metáforas o cosas así, esto que comparan a la iglesia con Cristo, ¿no es cierto? Y acá compara, ¿no es cierto?, a la iglesia con un cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Y qué quiere decir que Cristo es la cabeza? No es que sea la cabeza sino que quiere decir el que manda, el que gobierna. Amén. Eso es Cristo para nosotros. Amén. Nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, está sujeto a lo que manda la cabeza. Sí. Golpeamos las manos porque la cabeza dio orden, ¿no es cierto? Y golpeamos las manos y nuestro cuerpo se mueve y es la cabeza que le está indicando, ¿no es cierto? Y así también nos muestra, hermano, que la iglesia se mueve, que la iglesia obedece a lo que la cabeza manda. Amén. Aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? En el cuerpo. Amén. Aleluya. Así que el Señor sometió todo ese poderío diabólico bajo la autoridad de la iglesia. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué maravilloso, hermano, es la palabra del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Cuánto, hermano, hay, hermanos, amén. Cuánta disposición del poder de Dios está, amén, a favor de la iglesia.
Amén. Está en nosotros el buscar del Señor, el creerle. Amén. Porque estos hermanos se guían por la fe en el Señor Jesús. Y que Dios nos ayude a nosotros también, hermano. Fe en el Señor, fe en lo que el Señor puede hacer. Amén. Y no olvidarnos y no dejarnos. Yo creo que el amor entre nosotros se enfríe por algunas situaciones, hermano. Porque el enemigo es tan astuto, ¿no es cierto? Y cuántas veces, ¿no es cierto? A través de cosas, de conversaciones, o porque que me dijo, tantas cosas, son como pequeños como dardos, ¿no es cierto? Que van allí queriendo apagar el amor entre los hermanos. Y el enemigo gana una ventaja muy grande, hermano, cuando logra apagar el amor entre los hermanos. Pero que Dios nos ayude a seguir adelante, a buscar al Señor, amén, a creerle a Dios, porque el enemigo no hace tantas cosas. Mira vos tanto que lo que es, tanto que te interesás por él, orás por él, mira cómo hace, mira lo que dijo. Seguir adelante, amén, porque es la manera que vamos a vencer esas fuerzas del enemigo, amén, siguiendo las instrucciones del Señor, amén, de lo que Dios tiene y nos dice en su palabra, amén, que debemos ser como hijos de Dios, amén. Amén. Así si alguien quiere aportar algo, hermano, de esto, decir, gloria al Señor, es maravilloso nuestro Dios, poderoso nuestro Señor, aleluya, bendito el Señor. Usted hablaba, por ejemplo, pastora, digo que lindo de escuchar y que lindo creerlo, pero digo, cuánto cambia nuestra visión cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Cuánto cambia cuando estamos en la presencia de Dios, buscando a Dios, y en esos días de ayuno, cuando uno debilita su carne, ¿verdad? Para realmente estar en la presencia de Dios, como dice acá, alumbrando, parece que el Señor te alumbra, parece que físicamente estás débil, pero es como otro nivel, otra cosa que el Señor te abre, te quita como un velo, se te va esa pesadez, ese bombardeo. ¿Cuántas veces el enemigo te gana la batalla, te lleva cabeza allá adelante, porque uno no se da ese tiempo? Sí. Y por eso tenemos que aprovechar, nosotros buscar al Señor, depende del trabajo, la casa, los niños, yo sé tantas cosas que el hogar a veces se hace difícil, pero cuando tenemos este tiempo de oración en la casa de Dios, cuando los jueves, el último jueves de cada vez nos quedamos, hermano, amén, no es solo decir tenemos que orar más, sino que tenemos que poner en práctica, tenemos que esforzarnos, hermano. Gloria al Señor para buscar del Señor. Amén, porque es allí, hermano, mortificando la carne, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo resurge y nos hace ver cosas y sentir cosas que solo así podemos sentir, ¿no es cierto? Haciéndose. Si no se apaga, ¿no? Y vemos todo humanamente, y juzgamos, y cuando damos así, ¿no es cierto?, dejamos enfriar el amor, juzgamos a los hermanos como los juzga el mundo, y vemos a los hermanos como los ve el mundo, y dice, mira este, mira que anda allí, mira cómo anda con el hermano, mira cómo se anda ahí ofreciendo, regalando, estas cosas que anda el mundo, ¿no? Que nosotros somos hijos de Dios, o otras cosas, ¿no es cierto?, viendo al no fortalecerse en lo espiritual, resurge la carne y vemos y juzgamos. Y entonces no hay diferencia como juzga el mundo, ¿no? Hay que pagar un precio. A veces hay una reunión, hay una fiesta y nos quedamos a veces pasando las 12 de la noche. No vamos a poder quedarnos un rato más a orar, a buscar al Señor, que es para nuestro bien. Es para que Dios pueda hablar, nos pueda ministrarnos, para que vaya la carne, ¿no es cierto?, bajando y subiendo el Espíritu, ¿no es cierto? Pero está en nosotros, amén, está en nosotros. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y después, hermano, vienen las quejas, ¿no es cierto?, el desconformismo, todo eso surge ahí, hermano, amén, porque no alimentamos, no dejamos, ¿no es cierto?, que, como dice acá, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Nadie más quiere aportar algo? Bueno, vamos a leer los primeros 10 versículos, hermanos, del capítulo 2. Tiene por título Salvos por gracia.
Leemos alternadamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en nuestra desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, todos juntos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Aleluya. Entra en la carta que Pablo escribía, como decimos siempre, ¿no es cierto? Era una carta, no estaba dividida en versículos, ni en capítulos, ni en títulos, amén, como tenemos acá. Amén, porque como empezamos a leer el capítulo 2 y parece que ya como que cortó lo que venía diciendo. Pero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Él habla, hermano, amén, de la muerte. Nosotros, antes de conocer a Cristo, como todos los que andan sin Cristo por este mundo, están muertos. Y dice, pero ¿cómo puede ser que están muertos y caminan? ¿Cómo puede ser que están muertos y están llorando allí porque se le murió un familiar? ¿O está llorando de alegría porque le nació un hijo? ¿Cómo puede ser que esté muerto y tenga sentimientos así? ¿A qué se refiere esta muerte? Como dicen, en delitos y pecados. Muerte espiritual. Amén. La persona sin Cristo, ¿no es cierto?, está muerta espiritualmente. Vive físicamente, emocionalmente, amén, pero espiritualmente está muerta. Y nosotros así estábamos antes de tener a Cristo. Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo viene al corazón, amén, cuando viene a nuestras vidas, vivifica ese espíritu que está muerto. Amén. El espíritu vive. Amén. Por eso dice que somos nueva criatura. Amén. Gloria. Y dice que Dios nos dio vida. Amén. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él vino a nuestras vidas, estando en pecado, Él nos esperó, ¿no es cierto?, a que cambiáramos, sino así, amén, Él vino a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Yo apunté acá. Pablo termina el capítulo 1 diciendo que el máximo poder de Dios fue la resurrección. Ahora, ese poder para nosotros, ese poder está para nosotros, para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Ese poder, hermanos, que resucitó a Cristo es el que viene en nuestras vidas dándonos vida. Amén, librándonos de la muerte. Gloria al Señor. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, nunca nosotros debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. ¿Amén? Nunca debemos olvidar. A ver, porque pasa el tiempo y a veces nos olvidamos. Yo mira ese borracho o ese pecador, y mira las cosas que hace. Bueno, así éramos nosotros y el Señor vino y nos dio vida. Pero ahora que tenemos a Cristo, ahora que el Señor nos ha dado vida, eso fue el pasado. Por eso dice acá, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora no. Amén. En otro tiempo, cuando no teníamos a Cristo, cuando no teníamos la vida. ¿Y qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Amén. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, de la potestad, amén, de las cosas espirituales que nos rodean, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Él es el príncipe.
pero nosotros anduvimos en otro tiempo. Gloria al Señor, siguiendo la corriente de este mundo, lo que el mundo hace, la moda, lo que el mundo le gusta, ahí, ¿no es cierto?, se sigue como una, compara, ¿no es cierto?, un río, un arroyo que corre, ¿no es cierto?, y todo lo que llega ahí, la corriente se lo lleva. Bueno, así era cuando estábamos en el mundo, la corriente de este mundo nos llevaba, ¿no es cierto? No teníamos la fuerza para pararnos firmes, para ir contra la corriente. Ahora sí, hermano, nosotros vamos contra la corriente. Gloria al Señor. Y nos damos conforme, ¿no es cierto?, a las cosas que hacíamos antes. Es como, por ejemplo, un muerto está en el ataúd y está ahí. Está en su lugar, no hace nada por salir. Pero si ese muerto viviera, quiere salir de ahí porque no es su lugar. Bueno, así también nosotros, amén, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo, lo que el diablo quería, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, y en este mundo hay como dos familias. Cuando habla de hijo, habla de familia. Nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Pero están los hijos de desobediencia, amén, que pertenecen a la familia del diablo, ¿no? Y nosotros antes estábamos en la familia del diablo, ¿no es cierto? Pero ahora pertenecemos a la familia de Cristo, amén, aleluya. Y dice el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Aleluya. Esto es como que hiciera una radiografía, amén, de lo que éramos antes, ¿no es cierto? Que anduvimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, amén, haciendo lo que nos gustaba humanamente, ¿no es cierto? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También aquí hablando de hijos de ira, hablando de esa familia, ¿no es cierto? De los hijos de ira, de los hijos de desobediencia, que son los hijos del diablo. No es lo mismo que los demás, no había diferencia, hermano. No podemos decir, bueno, pero yo estaba en el mundo, pero yo no era como fulano, como no hice tantas cosas. Éramos iguales, éramos todos, ¿no es cierto? Hijos de ira como los demás. Pero Dios, dice el versículo 4, y qué precioso esto, hermano, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Qué precioso, hermano, porque ese pero, cuánto cambia, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Porque viene como un torbellino todo eso, ¿no es cierto?, malo, hablando de lo que es la vida sin Dios. Pero Dios un día llegó a nuestras vidas, hermano. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que no hicimos nada, amén, para que Dios cambiara, ¿no es cierto?, para que nos cambiara a nosotros. Es por su gran amor con que nos amó, como dice acá, ¿no es cierto? Porque Dios es rico en misericordia. Bendito el Señor. Qué maravilloso. Aún dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Por gracia, porque nosotros no hicimos nada para que el Señor nos salvara. Gloria al Señor. Aleluya. Y estábamos nosotros muertos, dicen, delitos y pecados. Y cuántos adjetivos hay, ¿no es cierto?, de cómo el Señor nombra a las vidas, ¿no es cierto?, cuando están lejos de Dios, ¿no? Porque estaban muertos, amén, sin vida espiritual, gloria al Señor. Y una persona inconversa, la Biblia le llama ciego. Y uno puede decir, pero ¿cómo ser ciego si ve? Si anda libre. Ciego espiritualmente, porque no ve las cosas de Dios, no distingue, ¿no es cierto?, las cosas de Dios. La Biblia le llama también, hermano, esclavo del pecado, amén, porque hace lo que la carne le dicta, lo que los pensamientos le dictan. También la Biblia habla de la persona que no tiene a Cristo como un amante de las tinieblas. Y Jesús dijo, ¿no es cierto?, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y así es, hermano. ¿Cuántas veces uno ve, a veces en la familia, a ver que aman más las tinieblas? Aman las tinieblas, ¿no es cierto? Y Jesús lo dijo, nos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amén, gloria al Señor. También la Biblia le llama a la persona
sin Cristo le llama enfermo. Jesús mismo, ¿no es cierto?, lo dijo. Yo no he venido a sanar a los santos, sino he venido a los enfermos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. La Biblia le llama también perdido, amén, como aquí en Lucas 15. Gloria a Dios, también le llama extranjero, le llama hijo de ira, como vimos recientemente, ¿no es cierto? Gloria a Dios, le llama también bajo el poder de las tinieblas. Gloria al Señor. Así de esa manera la Biblia menciona a los que viven sin Cristo, a los que no tienen a Cristo, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Pero dice que nosotros en un tiempo anduvimos así, amén, y no nos sentíamos cómodos, amén, donde estábamos antes y ahora no nos sentimos cómodos. Aleluya. Qué maravilloso como antes nosotros no podíamos ir a una fiesta, un baile, cosas, y estábamos cómodos en ese ambiente, porque estábamos como ellos. Pero ahora, si alguien nos llevara a un lugar así, qué incómodo nos sentiríamos, esto que no es nuestro lugar, cambiamos. Gloria al Señor. Aleluya. Y así que, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y eso siempre Pablo recalcando, por gracia, sin hacer nada, sin hacer obra. Amén, gloria a Dios, sin hacer mérito para salvarnos, ¿no es cierto? Por gracia el Señor nos salvó. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y acá, hermanos, hay también, amén, una muestra, ¿no es cierto?, de lo que, de dónde el Señor, hermano, nos tiene espiritualmente. Porque estamos aquí en este mundo, pero Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor, ¿no es cierto?, espiritualmente nos llevó y nos tiene en los lugares celestiales. Hermano, uno cómo puede explicar, amén, de estar en los lugares celestiales, de estar allá arriba, y ya estamos acá. Pero es como, yo entiendo que es como ver por encima, ¿no es cierto?, de los problemas, nuestra vida, lo que el Señor puede hacer, estamos por encima. Amén, gloria al Señor. Juntamente con Él nos resucitó, nos volvió a dar vida porque estábamos muertos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén, nosotros lo cantamos, pero realmente la palabra nos asegura que es así, que estamos sentados en los lugares celestiales. Vemos las cosas desde otro ámbito, vemos a las cosas de otra manera, amén, porque estamos sentados con Cristo. Aleluya. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, hay cosas tan maravillosas, hermano, que Dios tiene preparada para los que le aman. Por eso dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oído yo. Porque por más, hermanos, que uno pueda escudriñar la palabra y el Espíritu Santo nos puede mostrar tantas cosas, hay cosas que aún están veladas, hay cosas que Dios tiene más, hermano, ¿eh? No, y es toda esa maravilla que Dios hace. Dice que es para mostrar los siglos venideros. Acá entiendo, hermano, que es más adelante, en otra dispensación, Dios tiene para mostrar las cosas maravillosas que hizo con un pueblo que vivía en la tierra, que era arrastrado por la corriente de este mundo, pero que el Señor rescató, que tiene cosas maravillosas para ese pueblo, cosas sublimes, cosas tremendas, hermano. Y Él va a mostrar, mire, esta es mi iglesia. En los siglos venideros, cuando venga otra dispensación, cuando pasen otras cosas, cuando este mundo ya haya pasado, Dios va a mostrar, el Señor va a mostrar, esta es mi iglesia. ¿Saben de dónde lo saqué? ¿Saben de dónde? Lo saqué de la borrachera, lo saqué de cosas malas. Mira esta mujer, la saqué de la muerte, la saqué de la enfermedad. Así es la iglesia del Señor. Y el Señor con gloria, ¿no es cierto? No voy a decir orgullo, porque el orgullo no es de Dios, ¿no es cierto? Pero, a ver, mostrando las cosas maravillosas que Él hace con su iglesia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, y explica acá el 8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Aún la fe, hermano. Hay gente que dice, yo tengo tanta fe. Pero la fe es un don de Dios. La fe la da Dios. Amén. No por obra, sino por hacer algo. Sí, para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya. ¿Qué es hechura? Yo me acuerdo que mi madre, que era modista, cuando sacaba las medidas para hacer un vestido, decía hechura. Hechura de fulano, ponía así. Entonces, hechura es algo que se hace. Nosotros somos hechos por Dios, ¿no es cierto? Porque somos hechuras. Un hermano una vez decía que somos hechuras. No somos hechuras. Me acuerdo que cuando decía, fulano dijo que era hechura. Yo quiero ser hechura y corazón y brazo y pierna todo del Señor. Somos hechura del Señor. El Señor nos hizo. Amén. Nos creó con un propósito, ¿no? Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. El Señor, amén, nos creó, somos hechura suya, nos formó con el propósito, amén, de que cumplamos las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No vamos a sorprender a Dios con lo que hacemos. No vamos a que Dios quiera mirar lo que hizo esta. No, el Señor ya las preparó y nos da la oportunidad que las ejecutemos. Está en nosotros, ¿no es cierto?, hacerlo. Amén, gloria al Señor. Pero el Señor nos hizo con un propósito, hermano. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, de esto? Alabado sea el Señor. Vamos a dejar por acá. Doctora, ¿Sí? cuando dice el versículo 2 y el 3 que recalcan lo mismo al principio, en los cuales anduviste en otro tiempo, y el 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo también se incluye. Sí, y no, qué tremendo, porque allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estábamos en otro tiempo destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora qué lindo es estar en el camino. Amén, qué maravilloso, hermano. Aleluya, y como dice, termina diciendo, nosotros que no es por obra para que nadie se gloríe. Nada hicimos nosotros para que el Señor nos sacara de ese camino, de esa vida que andábamos, para llevarnos y traernos a esta nueva vida. Esa es la misericordia de Dios, porque Dios, como dice acá, es rico en misericordia. Y con su gran amor con que nos amó, hermano. Amén. Pero da bien clarito, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo. No podemos volver a lo que éramos, hermano. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hermano. Acá del verso 4 en adelante, creo que serían versículos que cuando se evangeliza o se invita a alguien a la iglesia, de leérselo. Muchas veces cuando se evangeliza o invita a alguien que no conoce a Dios, lo primero que te dicen es, pero yo primero tengo que cambiar de iglesia, yo no puedo ir así, no siento que Dios me acepte así. Y cuando aquí dice que están en el pecado de Dios vida, no es que tenemos que cambiar para después venir y Él nos cambia. Yo creo que esto sería fundamental. Amén. Porque así lo hizo con nosotros, a veces nosotros nos acordamos de cómo hizo Dios, nosotros queremos cambiar a los otros. Y eso muchas veces prevaleció por ahí. No creo que había un hermano hace años que, yo creo que te conté, que la gente iba a la iglesia y tenía ya las hermanas, las diaconisas ahí en el fondo, y si estaba una hermana de pantalones, una persona nueva de pantalones, ella tenía un pollero y las hermanas con mucha amabilidad, entonces venga por acá y le cambiaba. Y si venía pintada, le lavaba la cara en el brazo. Eso es Dios que tiene que ser. Es Dios, hermano. Y a veces nos olvidamos, nosotros cómo vivimos nosotros al Señor, y el Señor no nos reprochó, el Señor nos cambió, y a veces nosotros seguimos con algunas mañas, el Señor va tratando, porque nunca somos perfectos, el Señor va tratando, va moldeando, va quitando y añadiendo otras cosas, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero es el Señor que hace la obra, amén. Gloria a Dios, y que Dios nos ayude a nosotros tener un corazón dispuesto, ¿no?, para hacer la obra del Señor. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, vamos a leer una parte del capítulo 1. Sí, del 15. Aleluya. Punto C del capítulo 1, ¿no? Pablo ora a la luz del plan final de Dios y la obra del Dios Trino. Versículo 15 al 16. Declaración de oración y declaración de acción de gracias de Pablo. Versículo 17. Pablo ora para que conozcan a Dios. Versículo 18 y 19. Pablo ora para que comprendan todo lo que Dios les dio en Jesucristo. Versículo 19
al 21, una descripción del gran poder de Dios que Pablo quiere que los efesios conozcan. Y versículo 22 al 23, ¿dónde ha colocado Jesús este gran poder? Y ahora Efesios 2, el título es El camino de la reconciliación. Gracias, Señor. Punto A, la necesidad de la reconciliación. Versículo 1, los cristianos son resucitados de entre los muertos. Alabado Dios. Versículo 2 y 3, la vida de la muerte. Mi alma te alaba, Jesús. Punto B, el proceso de reconciliación personal con Dios. Versículo 4, el motivo de Dios en la reconciliación personal con Dios. Versículo 5 al 7, el pasado, presente y futuro de la obra de Dios de reconciliación individual. Y versículo 8 al 10, un resumen de la obra de Dios de reconciliación individual. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál era el motivo de la oración de Pablo para los Efesios? Pregunta 2. ¿Qué poder le dio el Padre al Hijo cuando resucitó? Y pregunta 3. ¿A qué compara a la iglesia? Que Dios le bendiga. Alabado Dios.